¿Alguna vez has salido de una conversación sintiéndote confundido, dudando de ti mismo, preguntándote por qué una simple pregunta te dejó con la sensación de haber recibido un puñetazo en el estómago? Esa inquietud no era paranoia. Eran tus instintos gritando que algo fundamental acababa de cambiar bajo tus pies. Acabas de encontrarte con una de las armas más insidiosas del arsenal del manipulador, la pregunta convertida en arma. La mayoría de la gente piensa que los mentirosos simplemente hacen afirmaciones falsas. Se imaginan el engaño como audaces invenciones o contradicciones obvias. Pero los manipuladores más peligrosos rara vez mienten de forma directa. En su lugar, ocultan sus tácticas de control tras preguntas que suenan inocentes, incluso cariñosas. No son verdaderas indagaciones en busca de la verdad o de comprensión. Son granadas psicológicas diseñadas para detonar tu confianza y reconfigurar la realidad a su favor. Esta noche vamos a exponer 5 preguntas concretas que deberían hacerte estremecer en cuanto las oigas. Más importante aún, te vamos a armar con la antigua sabiduría estoica que te transformará de presa en depredador. Al final de esta conversación, nunca más cederás tu poder a alguien que confunda tu amabilidad con debilidad. El campo de batalla no está donde crees. Mientras te concentras en las palabras pronunciadas, la verdadera guerra sucede en tu mente. Los manipuladores comprenden algo que la mayoría jamás se da cuenta. Quien controla las preguntas, controla la conversación. Y quien controla la conversación, controla el desenlace. Piensa en la última vez que alguien te hizo sentir pequeño con solo unas palabras. No necesitó levantar la voz ni hacer amenazas. Simplemente hizo la pregunta adecuada en el momento preciso, y de repente te encontraste explicándote, defendiéndote, justificándote. Te habían maniobrado hasta situarte en una posición donde su comodidad importaba más que tu verdad. Eso no es casualidad, es estrategia. Los antiguos estoicos afrontaron la misma guerra psicológica hace 25 siglos. Desarrollaron marcos mentales que la psicología moderna apenas empieza a comprender. Epicteto, que vivió como esclavo antes de convertirse en uno de los más grandes filósofos de la historia, sabía íntimamente cómo operan las dinámicas de poder a través del lenguaje. Enseñaba que no sufrimos por los eventos en sí, sino por nuestros juicios acerca de esos eventos. Cuando alguien te lanza una pregunta cargada, intenta secuestrar tu proceso de juicio. Marco Aurelio, que comandó ejércitos y gobernó un imperio, escribió extensamente sobre cómo mantener la soberanía interior cuando otros buscan desestabilizarte. Su diario íntimo revela a un hombre defendiendo constantemente su territorio mental contra cortesanos, senadores y generales que empleaban manipulaciones sutiles para impulsar sus propias agendas. Las técnicas que desarrolló para la autodefensa psicológica siguen siendo hoy aterradoramente eficaces. Séneca, consejero de emperadores y uno de los hombres más ricos de Roma, comprendió cómo las personas usan la manipulación emocional para conseguir concesiones. En sus cartas plasmó estrategias detalladas para reconocer cuando alguien intenta hacerte responsable de sus sentimientos o de sus resultados. Los poderosos y adinerados, descubrió, suelen mantener su posición no por superioridad de capacidades, sino por superior dominio de la manipulación. Estos filósofos acuñaron lo que llamaron apatheia, no el malentendido moderno de apatía, como indiferencia, sino un estado de observación clara e inquebrantable. Cuando alguien intenta desestabilizarte con preguntas convertidas en armas, la apatheia te permite permanecer presente sin volverte reactivo. Observas su estrategia sin dejarte arrastrar por la corriente emocional que tratan de generar. La primera pregunta señal de alarma que debería activar de inmediato tus defensas es engañosamente simple. ¿Por qué eres tan sensible? No es una pregunta que busque información. Es un golpe de precisión contra tu derecho a sentir emociones y a mantener límites personales. Quien la plantea ha identificado algo que te importa y está intentando usar tu preocupación como arma contra ti. El mensaje oculto en esa pregunta es devastador.
tus reacciones emocionales son desproporcionadas, tus límites excesivos y tu malestar. Evidencia de debilidad personal en lugar de una preocupación legítima. Te están haciendo ver tu capacidad sana de reconocer y responder a comportamientos problemáticos como un defecto de carácter que debe corregirse. Cuando alguien te pregunta, ¿por qué eres tan sensible? No pretende comprender. Busca tu rendición. Quiere que te disculpes por confiar en tus instintos, que te avergüences de tu inteligencia emocional y que bajes la guardia para así continuar con el comportamiento que provocó tu respuesta en primer lugar. Séneca escribió que padecemos más en la imaginación que en la realidad, y los manipuladores explotan magistralmente esa verdad. Al sugerir que tu sensibilidad es el problema, te invitan a verte a ti mismo como fundamentalmente defectuoso. Una vez aceptas esa narrativa, comienzas a vigilar tus propias reacciones, a reprimir tus instintos y a otorgarles permiso para traspasar límites que existen por buenas razones. La respuesta estoica a esa manipulación es a la vez elegante y demoledora. En lugar de defender tus emociones o explicar por qué su conducta te preocupa, simplemente reformulas la sensibilidad como percepción aguda. Soy observador, podrías decir con calma, manteniendo el contacto visual. ¿Te molesta eso? Este giro inesperado a menudo quiebra la compostura del manipulador, que esperaba defensa y no una redirección segura de sí mismo. La segunda pregunta que debe despertar tu cautela de inmediato es igual de insidiosa. ¿Confías en mí, verdad? Esta indagación, camuflada como preocupación por la relación, es en realidad una exigencia de credibilidad inmerecida. Las personas dignas de confianza demuestran fiabilidad a través de acciones coherentes a lo largo del tiempo. No necesitan pedir confianza porque ya la han ganado con su conducta. Cuando alguien te pregunta si confías en él o ella, suele estar preparándose para hacer algo que erosionará la confianza. O ya lo ha hecho y sabe que, de descubrirse, dañaría tu seguridad en él. La pregunta crea una falsa dicotomía. O confías ciegamente, o eres excesivamente suspicaz. Tratan de hacer que tu escepticismo sano parezca un defecto personal. La amenaza silenciosa de esa pregunta es profunda. Te sugieren que la duda equivale a deslealtad, que cuestionar equivale a traición, y que la fe ciega es la única respuesta aceptable. Pretenden establecer que examinar sus actos o sus motivaciones es intrínsecamente erróneo, ofreciéndose un espacio protegido donde operar sin rendir cuentas. Epicteto enseñó que nadie puede aprender lo que cree saber ya. Los manipuladores conocen ese principio y tratan de cerrar tu aprendizaje, exigiendo conclusiones prefijadas. Quieren que dejes de recabar información, dejes de preguntar y dejes de confiar en tu criterio sobre su carácter. El enfoque estoico ante esa manipulación es desacelerar deliberadamente. En lugar de apresurarte a tranquilizarles, te detienes, respiras y respondes con claridad. La confianza se construye con consistencia. ¿Me pides que ignore mi juicio? Esta respuesta les obliga a presentar pruebas de su fiabilidad o a revelar su incomodidad con la rendición de cuentas. Su reacción ante esta respuesta razonable te dirá todo lo que necesitas saber. Las personas confiables reciben con agrado una evaluación basada en hechos, porque saben que estos les respaldan. Los manipuladores se irritan cuando se les pide demostrar en vez de declarar su confiabilidad, pues saben que no aguantarían el escrutinio. La tercera manipulación, disfrazada de pregunta inocente, es quizá la más sofisticada psicológicamente. ¿Me estás acusando de algo? Esta pregunta representa una técnica magistral de desvío, que convierte su conducta problemática en tu sospecha problemática. En lugar de abordar lo que motivó tu preocupación, hacen de tu preocupación el problema. Este giro estratégico cumple varios objetivos a la vez. Presenta tu indagación razonable como un ataque, haciéndote parecer agresivo en vez de atento. Te obliga a justificar tus sospechas en lugar de obligarles a explicar sus actos, y establece un precedente donde cuestionar su comportamiento se considera más reprochable que el propio comportamiento.
El mecanismo psicológico tras este desvío es brillante en su simplicidad. Explotan el deseo de la mayoría de ser vistos como justos, razonables y no conflictivos. Al insinuar que tus preguntas son acusaciones, apuestan a que te retraerás para no parecer duro o severo. Marco Aurelio advirtió contra dejar que los demás definan los términos del debate, sobre todo cuando esos términos perjudican la búsqueda de la verdad. Cuando alguien te pregunta si le estás acusando, intenta hacer que recabar pruebas parezca inadecuado y buscar la verdad resulte agresivo. La respuesta estoica para contrarrestar es devastadoramente eficaz. Silencio combinado con precisión. Mantienes la mirada, tomas una pausa deliberada y luego preguntas, simplemente, ¿debería hacerlo? Esta compostura inesperada paraliza por completo su estrategia de desvío, pues esperaban pánico, no poder. 9 de cada 10 veces, esta respuesta les hace titubear o ponerse nerviosos, porque contaban con verte a la defensiva, no seguro en tu indagación. Tu negativa a aceptar su reencuadre de la situación como un ataque les obliga a volver al asunto original que intentaban eludir. La cuarta pregunta que debe activar todos tus sistemas de defensa psicológica suena casi tierna en su tono. ¿Te mentiría alguna vez? Este veneno envuelto en terciopelo llega disfrazado de asombro moral, como si la sola insinuación de engaño fuera tan escandalosa que solo alguien cruel la contemplaría. La manipulación implícita en esta pregunta es extraordinariamente sutil. Al fingir indignación moral ante la posibilidad de deshonestidad, te invitan a verles como incapaces de engañar. No aportan pruebas de su honestidad. Exigen que tú demuestres su virtud declarando su inocencia sin investigar. Si no hubiera mentira alguna, la tranquilidad vendría de acciones transparentes y hechos verificables, no de demostraciones teatrales de inocencia herida. Cuando alguien pregunta si te mentiría, suele ser porque ya lo ha hecho y prueba si lo percibes. La pregunta crea un falso marco moral donde dudar de ellos pasa por evidencia de tu mal carácter antes que de su comportamiento cuestionable. Apuestan a que tu deseo de ser confiado y generoso supere tus instintos de autoprotección. Séneca entendía que la manipulación moral suele presentarse con ropaje de virtud. Cuando alguien exige que pruebes su bondad ignorando pruebas de su engaño, no apela a tu mejor parte, te explota. La respuesta estoica rechaza por completo ese marco moral. En lugar de contestar si mentirían, vuelcas la atención en la verificabilidad. La verdadera pregunta es, ¿me daría cuenta si lo hicieras? Este foco en tu capacidad de detectar engaños, en lugar de en su capacidad de mentir, destruye su estrategia, pues no pueden pedirte que finjas una incapacidad de observar que no posees. La quinta y quizá más agotadora manipulación llega disfrazada de razonabilidad. ¿No podemos simplemente pasar página? Esta pregunta despliega la táctica del cansancio, intentando agotar tu persistencia hasta que la verdad quede enterrada bajo el peso de una urgencia artificial. La exigencia de pasar página cumple múltiples funciones para el manipulador. Impone plazos arbitrarios a tu búsqueda de información. Sugiere que insistir es poco razonable u obsesivo. Y presenta su incomodidad con la rendición de cuentas como tu problema a resolver, cediendo. Esta pregunta suele aparecer tras ofrecer explicaciones insuficientes, desviar preguntas de fondo u ofrecer tranquilizaciones que no abordan los verdaderos problemas que has planteado. En lugar de mejorar sus respuestas, quieren dar por cerrada la conversación y desestimar oficialmente tus inquietudes. Marco Aurelio escribió: si algo no es justo, no lo hagas, y si algo no es verdad, no lo digas. Los manipuladores saben que la mayoría acabarán aceptando verdades incompletas o abandonando preocupaciones legítimas si se les presiona con suficiente prisa para seguir adelante. La presión psicológica de esta pregunta es considerable porque parece sensata. En la superficie, ¿quién no quiere avanzar? ¿Quién no prefiere la armonía al conflicto? Pero pasar páginas sin entender perpetúa las condiciones que crearon el problema inicial.
La respuesta estoica se niega a aceptar plazos artificiales impuestos por quienes se benefician de tu confusión. Seguiré adelante cuando entienda lo que ocurrió. Esta paciencia anclada les niega la válvula de escape de tu agotamiento y mantiene el enfoque en el problema real, no en su comodidad. Su reacción ante este límite razonable revela sus verdaderas prioridades. Las personas comprometidas con la verdad y la salud de la relación valoran el tiempo necesario para una resolución genuina. Los manipuladores se irritan cada vez más cuando rechazas su calendario para eludir responsabilidades. A través de estas 5 preguntas armadas, emergen patrones que exponen la psicología subyacente de la manipulación. Cada pregunta pretende hacer que tus respuestas saludables parezcan irracionales. Cada una busca establecer plazos falsos, marcos morales erróneos o elecciones binarias que favorecen al manipulador. El marco estoico ofrece herramientas constantes para el reconocimiento y la respuesta. Observar antes de reaccionar te impide dejarte arrastrar por la corriente emocional que intentan provocar. El desapego sereno te permite ver su estrategia con claridad sin volverte defensivo. La indagación basada en principios reconduce la conversación hacia la verdad en lugar de su comodidad. Quizá lo más importante es que la filosofía estoica redefine las cualidades que los manipuladores tratan de convertir en debilidades. La sensibilidad se convierte en radar de alerta temprana. El escepticismo sano se torna precaución adecuada. El establecimiento de límites se vuelve respeto propio. Las preguntas vuelven a ser herramientas de descubrimiento en lugar de armas de ataque. Quien permanece alerta en estas conversaciones se vuelve realmente peligroso para los manipuladores, porque no puede ser presionado a concluir prematuramente ni avergonzado para abandonar preocupaciones legítimas. No necesita validación externa de sus percepciones, pues ha aprendido a confiar en su propio juicio. Los manipuladores dependen en gran medida del deseo de sus objetivos de ser vistos como razonables, confiados y armoniosos. Explotan esas cualidades positivas sugiriendo que mantener límites, hacer preguntas o fiarse de los instintos viola esos valores. El estoico sabe que la verdadera razón exige pruebas. La confianza auténtica requiere demostración, y la armonía genuina no puede edificarse sobre una verdad oculta. Más allá de las preguntas específicas, los manipuladores trabajan continuamente para alterar tus respuestas emocionales al pensamiento lógico. Quieren que te sientas culpable por ser analítico, avergonzado por poner límites y frío por negarte a anteponer su comodidad a tu claridad. Esta manipulación emocional es quizás su estrategia más insidiosa, porque ataca tu relación con tus propios procesos mentales. Quieren que pensar se sienta mal y que cuestionar parezca cruel. Necesitan que veas el establecimiento de límites como crueldad y la recolección de pruebas como paranoia. El marco estoico invierte por completo ese condicionamiento emocional. Los límites saludables se convierten en expresión de respeto propio, en lugar de barreras relacionales. Las preguntas rigurosas se vuelven herramientas de verdad, en lugar de armas de sospecha. La búsqueda de la paz basada en la comprensión, y no en la evitación, se transforma en virtud en lugar de obstáculo. Ser consciente de estos patrones te inmuniza contra su eficacia. Cuando reconoces que alguien se incomoda con tus preguntas, en lugar de brindar claridad, has identificado un dato crucial. Cuando parece más interesado en detener tu investigación que en responder tus inquietudes, ha revelado sus prioridades. La lista de verificación interna se vuelve simple pero poderosa. ¿Quién en esta conversación busca la verdad y quién busca el control? ¿Quién se siente cómodo cuando se comparte información y quién se agita? ¿Quién acoge tus preguntas y quién intenta avergonzarte por hacerlas? Tu sensibilidad a estas dinámicas no es debilidad ni paranoia. Es un reconocimiento de patrones, sofisticado que te protege de quienes confunden tu amabilidad con estupidez y tu confianza con ceguera. Quien logra mantenerse calmado e inamovible frente a la manipulación psicológica ha alcanzado algo verdaderamente poderoso. El objetivo no es volverse desconfiado de todos,
ni asumir malas intenciones en cada interacción. El objetivo es conservar tu capacidad de pensamiento claro cuando alguien intenta perturbarla. La mayoría de las personas actúan con buenas intenciones la mayor parte del tiempo, pero cuando te encuentras con alguien que no lo hace, tu habilidad para reconocer y responder a la manipulación puede ahorrarte años de confusión y dudas. Practica estas respuestas hasta que se vuelvan automáticas, como un reflejo adquirido por la repetición. Cuando alguien te pregunte por qué eres tan sensible, tu reacción interna inmediata debe ser reconocimiento en lugar de defensa. Cuando te exijan confianza sin pruebas, debes sentir curiosidad en lugar de culpa. Los antiguos estoicos comprendían que la libertad comienza en la mente. Nadie puede controlar tus pensamientos sin tu cooperación, y nadie puede manipular tus reacciones sin tu participación. Cuando te niegas a aceptar sus marcos emocionales, sus definiciones morales o sus plazos arbitrarios, sales por completo de su juego. El poder del manipulador depende enteramente de tu cooperación inconsciente. Necesitan que aceptes sus premisas, adoptes sus estados emocionales y antepongas su comodidad a tu claridad. Cuando retiras esa cooperación de manera calmada y constante, toda su estrategia se derrumba. Recuerda estas 5 preguntas. ¿Por qué eres tan sensible? ¿Confías en mí, verdad? ¿Me acusas de algo? ¿Te mentiría alguna vez? ¿Y no podemos simplemente pasar página? Cada una es un cebo disfrazado de pan, diseñado para enganchar tus inseguridades y alejarte de tu propio buen juicio. Armado con la claridad estoica y respuestas ensayadas, te conviertes en el jugador en lugar del peón. Entras en las conversaciones ya victorioso, porque nada podrá apartarte de tu compromiso con la verdad, tu respeto por las pruebas y tu negativa a disculparte por pensar con claridad. Quien domine estos principios no solo se protege de la manipulación, sino que se convierte en una fuerza de verdad en cada interacción, en una presencia que hace más difícil el engaño y más probable la autenticidad. En un mundo lleno de sombras y agendas ocultas, esa clase de claridad es un regalo no solo para ti, sino para todos aquellos cuya vida tocas.